tardes, equipo de campeones. Bienvenidos a otra edición de Tiempo de Velocidad. Hoy vamos a estar hablando de dos temas. En el segundo bloque de cine argentino en el automovilismo y en este primer bloque de el secuestro de Fangio en Cuba. Un hito, otro hito en la historia de Fangio, ¿no? Interesante saber qué se corrió en Cuba. Se corrieron carreras durante 3 años. En el año 57, que ganó Fangio con una Maserati 300S. En el año 58, que él fue secuestrado, que es lo que vamos a hablar justamente en este programa. Y ese año ganó Moss con una Ferrari 335S. La carrera se corrió de todos modos a pesar del secuestro. Y en el 60, Moss repite la victoria con una Maserati tipo 51, con una Birdcage. Esos básicamente los 3 grandes premios o Grand Prix que se corrieron de autos sport en Cuba, que los patrocinaba el gobierno como publicidad del país, ¿no? De la isla. Sí, la idea de Batista era hacer propaganda, traer turismo de Estados Unidos a la isla, que era de alguna manera el parque de diversiones de Estados Unidos, Cuba, y organizó esa serie de carreras. El circuito se llamó El Malecón, que era en la avenida Costanera, un circuito parecido al de Mar del Plata, al de Bari y al de Oporto, que se corrió en aquellos años. Y bueno, la primera edición fue un éxito. En el 57 ganó Fangio, como bien dijiste, con Maserati. Segundo fue Carroll Shelby y tercero Alfonso de Portago, que ese mismo año protagonizó el accidente fatal de la Mille Miglia, ¿no? Donde se termina la carrera italiana. Bueno, es interesante un poco hablar del auto, de la Maserati 300S, un auto que se hizo entre el 55 y el 58. Tal vez son los autos sport más perfectos que se hicieron. Un 6 cilindros, carrocería Fantuzzi. Bueno, las especificaciones técnicas no son tan importantes, digamos, sino que estamos yendo más a lo que es el episodio, ¿no? Era un auto rojo que llevaba publicidad de Shell, el que iba a correr Fangio. Cuando ganó en el 57 todavía no era quíntuple campeón mundial, es decir, él llegó a La Habana, sí. Gana esta carrera, la del 57, y ese año gana un montón de carreras para Maserati Sport, más allá de obtener el título de Fórmula 1, ¿no? Gana en Nürburgring, gana en Lisboa, gana en Sebring, gana 2 veces en Brasil. Es decir, tiene una carrera con la marca muy exitosa. Obviamente la marca va variando de escuderías porque Maserati ya no andaba bien hacía un par de años. Muchas estaban en manos americanas, otras en equipos privados italianos. De hecho, la escudería Madunina con la que él corría era propiedad de Giovanni Bracco, bueno, Madunina por la Virgen de la Catedral de Milán. Sí, bueno, lo que hay que hablar que es importante es el contexto en Cuba, en esos años. Cuba estaba gobernado por un dictador que era Fulgencio Batista. Estamos viendo una foto en pantalla del dictador, está Fangio en la foto. Los otros dos que aparecen son Porfirio Rubirosa y Roberto Bobby Batista, el hijo del dictador. Batista había sido presidente electo entre el 40 y el 44 y después fue presidente de facto a partir del año 50 y pico. Y gobernó hasta el 59, que fue derrocado por la revolución. En esa foto, el chiquito que se ve es Roberto Batista, que recién lo nombraba. Tuve oportunidad de hablar con él en Retromóvil de Madrid hace años. Y él habría escrito un libro y me contó varios aspectos de ese día, del nerviosismo que había en la pista, de lo nervioso que estaba su padre, la cantidad de policía. Y al día siguiente, que ya Fangio había sido secuestrado, a él le prohibieron ir al circuito temiendo otro boicot. Y el otro que aparece en la foto, que recién lo nombré, es Porfirio Rubirosa, el playboy dominicano. También un gran piloto, un gran deportista, y también en esa época se decía que era un agente de inteligencia del gobierno de Trujillo de República Dominicana. Bueno, vamos al tema que nos trae acá, digamos, que es el secuestro de Fangio en Cuba. Como dijimos, es un hito en su carrera, un hito no deportivo, sino que también muestra lo que era la personalidad de Fangio. Él estaba en el Hotel Lincoln, hospedado,
habían hecho una práctica con los autos y a diferencia del año anterior que se habían ido al cine con un grupo de amigos, se quedaron en el lobby del hotel charlando. Estaban Nelu Golini, estaba Alejandro de Tomaso y estaba Guerino Bertocchi, los tres charlando con Fangio. En ese momento entra el que lo iba a secuestrar, Faustino Rodríguez, con un arma en la mano. Primero pensaron que era joda el tema, ¿no? En criollo. Pero bueno, no, la cosa iba en serio y Fangio notó que estaba muy nervioso. Entonces optó por decirle que se calmara y que lo iba a acompañar. Salieron del hotel, lo subieron a un auto. En el auto Fangio pidió una gorra para que no lo reconocieran, porque tenía miedo que si los estaban siguiendo los secuestradores, la gente misma de Batista lo terminaba matando a él. No había gorra, no había pañuelo, no había remera. Bueno, se terminó agachando y finalmente llegaron a una casa donde lo alojaron en primer término. Había una mujer con un chiquito. La mujer le pidió a Fangio que le firmase un autógrafo. Y Fangio, con total parsimonia, le preguntó si lo podía dedicar y poner la fecha. La mujer le dijo que sí. Bueno, firmó esa foto. Al rato partieron a otro lugar en auto. Terminó siendo uno de los barrios más distinguidos de lo que era La Habana en ese momento, y en la casa había mucha gente esperándolo a Fangio y al secuestrador. Cuando entró, Fangio vio mucha tensión en el ambiente, y como para romper el hielo y tranquilizarlos, les dijo, bueno, tienen que felicitarlo al que me secuestró porque hizo un muy buen trabajo. Y ahí, bueno, todos se rieron, le sirvieron comida a Fangio, el famoso plato de papas fritas y huevos, y les dijo que se quedaran tranquilos, que él no se iba a escapar, no iba a hacer absolutamente nada, y se fue a dormir. Bueno, incluso vio parte de la carrera. Cuando fue el accidente, lo llamaron, él no estaba viendo la carrera, se repitió más tarde, y él vio el accidente, pero antes, cuando le avisaron que había habido un accidente, él dijo, debe haber sido frente a la Embajada de Estados Unidos. Él ya había visto en el circuito que había un lugar peligroso, y bueno, típico de Fangio, esa intuición y eso que lo llevó a hacer lo que fue, ¿no? Sí, esa es, por eso digo que no es un hito deportivo esto, pero sí es un hito dentro de su vida, porque él manejó todos los aspectos del secuestro, como manejaba todo, ¿no? En forma magistral. Bueno, hablando de manejar, ese año estaba con una Maserati 450S, un auto que había debutado en Argentina el año anterior en los 1000 kilómetros de Buenos Aires. Debutó con Moss de compañero, hicieron la pole, hicieron el récord de vuelta, iban ganando por muchísima diferencia de la carrera. Cuando la Maserati empezó a fallar el embrague, siguieron sin embrague parte de la carrera y finalmente se rompió el diferencial. No fue un auto de gran éxito la Maserati, sí le permitió a Fangio ganar las 12 horas de Sebring, ¿no? La 450. Y en el 58 ya Maserati había vendido varios autos, había tenido un accidente múltiple en Venezuela el año anterior, venía mal financieramente, muchos autos pasaron a manos de equipos americanos. Y Fangio corrió con el esquema de colores azul y blanco, que son los que están en la Maserati que hoy tiene réplica el museo. Es una Maserati que hizo Néstor Salerno. Bueno, y para redondear un poco el tema del secuestro, cómo concluye, digamos, al día siguiente se da el accidente en la carrera. Fangio le dice a los secuestradores, seguramente me han hecho un favor secuestrándome porque vean el accidente, lo que acaba de pasar, hubo muchos muertos. En fin, fue trágico. Y ahí se empezó a preocupar de cómo iba a volver él a encontrarse con toda la gente de su equipo y con los argentinos. Dice, porque si esta gente me va a devolver como me fue a secuestrar, tal vez me pase lo que yo no quiero, que es que me peguen un tiro a mí y acusen a los secuestradores de mi muerte. Entonces, Fangio mismo dice, quiero que me entreguen en la embajada argentina al embajador, que era el hermano del Che Guevara. Sí. Y bueno, así que ahí hay una serie de pequeñas negociaciones y finalmente lo entregan a él en la embajada. De ahí se va directamente a una conferencia de prensa con el embajador, con Guevara Lynch, y creo que 10 o 15 minutos después de que se termina la conferencia de prensa, llaman del show de Ed Sullivan de Estados Unidos y le pagan una fortuna para ir 10 minutos a hablar. Y lo reciben en Miami y le entregan la llave de la ciudad. Es decir,
Fangio cuenta, muy gracioso, que fue una celebridad mucho más grande por haber sido secuestrado que por haber ganado la carrera. Es decir, en Estados Unidos la popularidad de él había llegado a un tope, ¿no? Ya en ese momento, Sí, cerca de su la, retiro. la finalidad de Fangio y de la mayoría de los pilotos, habían ido los mejores pilotos del mundo a correr a Cuba, y era la prima de partida y los premios que daba la carrera. Bueno, no dijimos finalmente el resultado de la carrera, porque hablamos del secuestro, que fue lo más importante ese año. La carrera continuó, la ganó, se la dieron por ganada en la quinta vuelta a Stirling Moss, que compartió el premio con Maurice Trintignant, que había manejado el auto de Fangio, está dando secuestrado. Y lo otro que es interesante decir del tema es que Fangio tomó esto también como un dato más que... Sí. Una señal más para retirarse, ¿no? En el 58 Fangio se retira, se habían matado muchos amigos y compañeros de equipo, fue el secuestro, él ya muchas veces dijo había ganado todo y este fue un motivo más para el retiro. Sí, a veces, es decir, él siempre dijo como a veces como una etapa cumplida, ¿no? Vine a ganar una carrera, gané 5 campeonatos y se empezaron a dar cosas como la muerte de Musso y de Collins, ¿no? Castellotti, Portago en la Mille Miglia italiana, el episodio del secuestro, y bueno, pensó que era el momento de terminar, y creo que, como siempre, acertó, ¿no? Toda su vida deportiva ha sido de aciertos. Y para cerrar, yo haría un comentario de la película Operación Fangio, del secuestro, que es protagonizada por Dario Grandinetti. No es una gran producción, pero se ven los autos, se ve el colorido, se ve el clima, está bien ambientada, y la película tiene un interés. Convengamos que no es fácil representar a Fangio, imitarlo. ¿No? Yo creo que es una película bien lograda y que cuenta bien todo el episodio, así que el que la pueda ver, que la vea, porque realmente es genuino y es real lo que se está viendo y lo que aconteció, ¿no? Y el papel de Grandinetti está bien, no se puede hacer de un ídolo popular tan conocido e imitarlo, hay que emular el personaje, ¿no? Bueno, y en homenaje a Fangio, hoy tenemos ropa Swixtil, que nos provee un amigo holandés, que es el dueño de la marca y que la confecciona en Europa, una gran línea de ropa emulando a la que utilizaba Fangio, lo que utilizábamos todos los pilotos que venían acá a Buenos Aires en los años 50. Bueno, con esto nos vamos al segundo bloque. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Bienvenidos, segundo bloque de Tiempo de Velocidad, un tema súper interesante que es el automovilismo en el cine argentino, que empezó, diría que en los albores del cine sonoro, ¿no? Bueno, empieza en el año 36 con la película Vértigo. Es una película producida por Emilio Karstulovic. Karstulovic era un chileno de origen croata que vino a Buenos Aires muchas veces, hizo un montón de raids, fue un gran emprendedor en Argentina, y en el 36 editó esta película. Él era editor de la revista Sintonía, una revista del espectáculo. Impulsó mucho el cine y programas a través de la revista. El gran hito de Karstulovic, aparte, fue ganar el Gran Premio Nacional en el 34 con un Mercedes K que habían preparado Satusek y Maxac, de punta a punta. Y la película fue patrocinada por Virginio Grego, que fue un gran premio, que en el 36 lo ganó Raúl Riganti con un Hudson Terraplane. Ese año, en el automovilismo argentino hay un quiebre porque dejan de
correr prácticamente en la fuerza libre los autos con eje rígido adelante, podría ser auto de Grand Prix o baquets, y empiezan a correr estos autos que resultarían al poco tiempo en el turismo carretera. Turismo carretera, sí. De hecho, Ángel Lobalvo es el primer campeón en el 39 y Fangio 40 y 41. ¿no? Así sí. que... Y después lo otro llamativo en la película, aparece también en el año 36 la Bugatti 35 de Vittorio Coppoli, que había ganado el Gran Premio Ciudad de Río de Janeiro en La Gavia. Correcto, sí. El afiche de la película, digamos que incluía ese auto de Coppoli. Bueno, de esa película también lo interesante es que no hay copias. Es un inhallable. Hasta ahora no hemos encontrado. Si alguien que ve el programa tiene una copia, bienvenido si la podemos ver. Puede mandar la copia y lo vemos. 5 locos en la pista. 5 locos en la pista, los 5 grandes del buen humor. Eran el Pato Carret, Selmar Gueñol, Eduardo Rico, Juan Carlos Cambón y Jorge Luz. Esos eran los 5 grandes del buen humor. Es una película muy simple, a parámetros actuales de un humor también simple. Tiene como protagonista a Clem Arbucci con un Alfa Romeo 12 cilindros. Un Alfa Romeo que el gobierno había comprado, la Fundación Eva Perón había comprado y se lo había dado a Bucci para que lo corriera. El director Viñoly Barreto lo convocó a Clemar con su auto, a los 5 grandes del humor, y la trama es muy sencilla, es un auto que le falta un carburador y por eso no puede llegar a ganar una carrera. En el medio de la carrera se da que encuentran ese carburador, lo colocan y Bucci termina victorioso. Ahí vemos una foto que está Bucci con el auto. Es un auto que él lo tuvo muchísimos años, lo corrió en varias temporadas, incluso después lo convirtió en Sport, pero bueno, es parte de otra historia eso. Corrió los 1000 kilómetros 56 con ese auto. La siguiente es Bólidos de Acero, es una película que tiene guión de Ricardo Lorenzo Brocotó, el gran periodista del Gráfico y de otros medios. No es una gran película, no tiene un gran argumento. Lo interesante es que aparece Juan Gálvez, el 9 veces campeón de turismo carretera, y aparecen imágenes originales de la largada del Gran Premio del 47, imágenes on board en las coupé, bueno, eso lo hace interesante. Y después lo otro que es llamativo es que la película tiene varios vuelcos, saltos y demás que fueron protagonizados por Ricardo Nassi, un conocido piloto. Nassi en ese momento hacía un show en el Sportivo Palermo que se llamaba Los Rompecoches. Saltaban rampas, pasaban aros prendidos fuego, hacían choques y tenía una gran experiencia en todo eso. Entonces fue contratado para la película y realizó un vuelco que estamos viendo la foto ahora en pantalla del auto volcado con una coupé original. El tema fue que después de volcar el auto empezó a los gritos que lo saquen porque empezó a escuchar que caía nafta. Así que muy asustado y todo atado al auto pidió que lo saquen rápido. Y el otro episodio... El otro episodio es el de Pianotti, que es... el salto. El salto, digamos. Pianotti tenía que hacer un piloto de TC, iba con Villa, que era un actor, de acompañante. A pedido del director tenían que hacer un salto de por lo menos 1 metro de altura, o sea que el auto se despegase 1 metro en un salto. Una imagen común en el turismo carretera en esos años. Sí, no como la de Risati, esa que está el auto ¿no? a varios metros de altura. Bueno, la cuestión es que hacen la escena a juzgar del piloto sale bien, pero el director dice vamos a tener que repetirla. Y Villa, que era el actor acompañante, dijo, si la repiten conmigo abajo del auto. Así que bueno, Bólidos de Acero, interesante la vida de Juan Gálvez, 9 campeonatos, 53 carreras, un fuera de serie. Bueno, es lo que es interesante de ver en esa película. Bueno, la siguiente es Fangio, el demonio de las pistas, de 1950. Sí, dirigida por Román Viñoly Barreto. Realmente es una película interesante porque es un testimonio de lo que fueron los primeros años de Fangio en Europa y de lo que fue el equipo argentino, ¿no? Es una película que se filmó parte acá, parte en Milán, con todos los integrantes de aquel equipo. ¿Te acordás quiénes son? Está filmada en Galiate, en la casa de Barsi, donde el equipo argentino se instaló y montó el taller ahí. Ahí estaban
En la filmación se los ve trabajando a Fangio, a Froilán González, a Vitito Mieres, a Bernardo Pérez, a Amadeo Vignami, que había sido mecánico de Barsi en las temporadas acá en Argentina. Y bueno, y Armando Bo, que es el protagonista, que le lleva noticias de Buenos Aires. También aparece Menotti Barsi, sí, el papá de Achille Barsi. Bueno, Barsi, recordemos, se había matado en el año 48 en Suiza, y los argentinos, al parar en la casa de Barsi y ser muy amigos de la familia, tomaron el nombre de Achille Barsi para la escudería. Y el padre de Barsi fue muy solícito con ellos, ¿no? De hecho, dormían y estaban el día entero ahí, tenían montado el taller y demás. Incluso, recordemos que Vitito Mieres hasta le compró un auto al padre de Barsi, que en algún momento contaremos, una Bugatti Type 51, ¿no? Sí, bueno, en las imágenes también lo que es interesante es que se ven los autos del equipo argentino. Se ve una Ferrari Sport, una 166, las dos Ferraris monoposto, las Maserati 4 CLT y la Simca Gordini. Y están los mismos pilotos metiendo mano en los autos, ¿no? Es muy interesante. Bien, continuamos. No, y también de esa película yo querría decir algo que tiene que ver con los relatores, sí. Que es con Luis Elías Sojit. En un momento aparece Sojit, que fue el que inventó el relato en Argentina automovilístico, relatando de manera sensacionalista a Fangio a los gritos en una especie de paddock. Y Sojit fue muy importante porque, aparte de seguir la campaña de Fangio en Europa, fue quien acuñó algunas frases, como por ejemplo, hoy es un día peronista, que en realidad la frase completa es: ha salido el sol, ganó Fangio y es un día peronista. Después, bueno, se usó para otros fines. Acortando. Pero esa es la frase original. Y después también fue quien le puso sobrenombres a muchos pilotos. Le puso Polenta a Riganti, Toscanito a Marimón, el Caballero del Camino a Eusebio Marcilla y a Fangio el Choco de Balcarce. Riganti por la polenta que pedía en un restaurante en Rafaela. Cuando iba a correr las 500. Eso dicen las crónicas, por lo menos, ¿no? Cuando iba a correr las 500 millas. Bueno, y la película termina con imágenes reales, originales, de Fangio corriendo con la Alfetta en Monza, bueno, con relato de Sojit y Fangio abandonando, pero igual las imágenes son espectaculares. La primera edición termina con Fangio sin todavía ser campeón del mundo, pero al año siguiente sale una nueva edición de la película en la que ya menciona que Fangio es campeón del mundo y continúa corriendo. Es medio como una visión, ¿no? Fangio, el demonio de las pistas, sin ser campeón del mundo. Tenía ya 2 campeonatos de TC, había ganado un montón de carreras en Europa, pero bueno, es como algo premonitorio. Y aparte, la actuación de Fangio es muy buena en la película, si uno lo ve, pensando que él en realidad era un deportista y un piloto y no un actor, ¿no? Así que es una película muy interesante para ver. Y lo otro que es espectacular es el afiche. Vale la pena ver el afiche, el colorido. Hay una Maserati 4 CLT muy bien dibujada. Fangio también está muy bien dibujado. Está muy bien logrado el afiche. Bueno, la siguiente es una película polémica. Central. Es la película Primero Yo, con Alberto de Mendoza. Es una película con un argumento también bastante pobre y lenta para los gustos actuales del cine, ¿no? Y Alberto de Mendoza emula a un corredor de aquellos tiempos, podría ser una especie de Charlie Menditegui, y tiene un hijo que quiere ser bailarín. Durante la película, Alberto de Mendoza lo que pretende es torcer el destino de su hijo y hacerlo corredor, cosa que es imposible. Pero bueno, la película igual tiene algunas cosas interesantes, como las tomas on board y también los autos sport que aparecen, ¿no? Sí, aparece en un momento el Lancia Panamericana, ¿no? Que le había regalado la casa Lancia a Perón, después el auto se subastó, lo terminó comprando Camilo Gay y después Néstor Salerno, y fue campeón argentino sport con ese auto. El auto existe hoy, está en Italia. Así que es también una película para analizar en detalles algunas cosas que se ven. Y Alberto de Mendoza, bueno, sabemos el tipo de actor que era, ¿no? Sí, bueno, la siguiente para mí es la mejor película del cine argentino de automovilismo, Siempre te amaré, de Sandro, con Sandro haciendo de Sandro, haciendo de un piloto pedante, arrogante, que corre riesgos todo el tiempo, que se termina accidentando y tiene que afrontar una rehabilitación muy, muy dura. Sandro, que ya que está, digámoslo,
sin hacer comparaciones, ¿no? Pero al igual que Gardel, no hubo nada parecido a él antes. Él generó todo lo que generó desde el punto de vista artístico, tanto en la canción como en la actuación, y no hubo nada similar después, ¿no? Un tipo muy querido y con un talento descomunal. Esta es una gran película para ver. Sí, y aparte es interesante porque tiene muchas influencias de la película Grand Prix de John Frankenheimer de aquellos años, con mucho colorido, tomas on board, cuadros múltiples. Y después lo otro interesante de la película son otros personajes que aparecen, Marco Zucker haciendo de jefe de equipo, o Elena Sedova, que fue ganadora del concurso de Radiolandia, que fue lo que le valió actuar en la película. Bueno, ya que está este film, digamos, los que manejan los autos son el Chango Fernandino, García Veiga y Pairetti. Los autos los proveyó Isaura, que fue auspiciante de la película. Y como dato de color, digamos, fue filmada en el Cabalén. Sandro insistió durante días que quería manejar un auto que quería, le decían que no, que eran peligrosos, que no. Al final torció la voluntad de todos, se subió a una Liebre 3 y en la primera curva pasó del otro lado del guarrail. Así que Pairetti lo quería matar porque le destruyó el auto y el apoderado lo quería matar porque pensó que se había matado. Bueno, y lo otro que me animo a recomendar es Así como es de buena siempre te amaré. Es de buena la parodia de Cha 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 de Alfredo Casero, Ortiz Berea y Cedrón, Y creo Pablo que. Cedrón. Que se llama Me quedé ciego. Véanla, está en YouTube. Y vean la película de Sandro también. Valen la pena las dos versiones de Sandro. Uh-huh. Bueno, y siguiente película, Piloto de pruebas, con Pairetti, que recién lo nombrabas. Sí, brevemente. Piloto de pruebas también es una película de Leo Fleider, que Leo Fleider había hecho justamente Siempre te amaré. Una película... Fleider tenía varias películas mostrando Argentina, mostrando el turismo, mostrando el país. Creo que va en esa línea. Tiene como dato de color que la voz de Pairetti está doblada por Emilio Dizzi. Y lo interesante son las imágenes, ¿no? Se ven los 1000 kilómetros del 71 con el terrible accidente de Giunti. Se ven imágenes del Gran Premio de la Montaña, de turismo carretera. Las del 1000 kilómetros son en colores, son espectaculares y son bastante extensas. Y de la Fórmula 1 también, que gana Chris Amon en el autódromo. Imágenes únicas realmente. Esa... Y cierra con las 300 millas de Indy en Rafaela, que gana a Lancer, ¿no? Entonces la película, desde el punto de vista de la historia amorosa que transcurre en la provincia de Buenos Aires, es lentísima y aburrida, pero véanla porque realmente la parte de todo lo que acabamos de contar es muy buena. Bueno, nos queda nombrar la película Turismo Carretera, Pole Position y Fiebre de la Velocidad, que tiene un afiche muy bueno con una imagen de Reutemann desde el cockpit. Y nos vamos y cerramos el programa y los invitamos a ver un fragmento del Demonio de las Pistas, en la que Armando Bo invita al equipo argentino a escuchar Mi Buenos Aires querido. Hasta la próxima, campeones. Estos son, mi querido Juan, lo que imaginé en la historia de tu vida. Pero culminarlo con el nuevo triunfo de Mónaco. Bacano. ¿Estás conforme? Está bien, bacano. No sé qué opinarás, pero francamente, ¿qué te pareció el argumento? Bueno. Pero para el final es mejor esperar unos días, ¿eh? Oh, ingegneri, come va? Ora, Bene, per i miei 80 anni non posso lamentarmi. ¿qué sei, ingegneri? Te presenta el padre de Aquiles Bar. Ingegneri, este es un amigo argentino, Molto el actor piacere. Armando Bo. Les traigo el saludo y el agradecimiento a los deportistas argentinos por la ayuda que ha brindado a nuestros muchachos. Ho fatto di cuore tutto quello che ho potuto per Fangio, il grande amico di mio figlio. Ahora, Juan, decimos, ¿cuáles son tus proyectos para el futuro? Terminar bien el campeonato del mundo y después probar en Indianápolis. Pero sacame de una duda, ¿qué traes allí? Una sorpresa. Te traigo la voz de un pueblo que te quiere y que en este momento palpita por vos. Es una voz de la patria lejana. Escuchá. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más penas ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el certinero de mis promesas de amor. Bajo su
tu tierra lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver. Gracias, hermano. Ciudad porteña. Es esta la alegría más grande que me podés haber dado para mi próxima carrera de moto. Penetra mi pecho, pide rienda al corazón.